Bueno, sigamos con tipos de señales, ¿no? Eh, bueno, chicos, entonces se puede tener dos tipos de señales, una de voltaje o tensión, o diferencia potencial, o corriente, ¿no? Normalmente se transmite, se mide más lo referente a voltajes, ¿no? Porque el voltaje, al estar en un nivel o en un circuito de desconexión o de circuito abierto, el voltaje sigue existiendo, ¿no? Eh, entonces no va a generar cierto error. En, en cuanto a la corriente, en un circuito abierto es cero, ¿no? Y si el receptor asume ese cero voltios como un dato, puede que se genere un error. Entonces la corriente siempre necesita niveles de, de, de amperaje, ¿no? El voltaje sí puede trabajar pues en diferentes voltajes, incluyendo al cero, ¿no? Bueno, como habíamos visto, esto puede ser una representación de una señal con respecto al tiempo, ¿no? Como les decía, es una señal continua, ¿no? Es una señal que tiene entre sus puntos, entre sus valores que toma la función a lo largo del tiempo, se puede, se podría, ¿no? Si uno le pone una lupa o quiere ampliar, ¿no? Un segmento de un punto a otro punto, se pueden encontrar muchísimos. Eso significa que es una señal continua, ¿no? Miren, aquí hay un tipo de señal muy conocida, la señal senoidal. Ahí se queda bien clarito que es el periodo, ¿no? Es cuando eh, han pasado un valle, una cresta, o la señal se ha repetido o empieza a repetirse totalmente, ¿no? El inverso de el periodo es la frecuencia y está en hertz, ¿no? El periodo está en segundos. Si esa frecuencia la multiplicamos por 2pi, queda frecuencia angular, ¿no? También aparece acá otro valor importante que es el voltaje pico, ¿no? Es el máximo voltaje que puede tener una señal desde el origen o desde el cero hasta su máximo valor positivo en este caso, ¿no? Pero también podríamos tener el voltaje pico negativo y a eso se le podría sacar el valor absoluto y debería, en teoría, quedar igual al valor positivo. El voltaje pico a pico es el voltaje entre el rango de voltaje entre el valor más pequeño y el valor más grande de una señal. Bueno, miren también aquí está una señal muy importante, ¿no? Esta señal cuadrada se utiliza muchísimo en sistemas digitales, ¿no? También se puede utilizar en sistemas análogos, ¿no? Eh, la señal cuadrada de igual manera puede tener tiempo. Esta es una cuadrada síncrona y es simétrica, ¿no? Tanto el alto como el bajo tienen la misma duración. Esto se puede generar con un clock, ¿no? El clásico clock es el 555, ¿no? Actualmente existen muchísimos a base de cuarzo, ¿no? De osciladores de cuarzo. También existen a partir de osciladores de circuitos CRC, ¿no? De circuitos también RLC, un circuito tanque. Bueno, también presenta el voltaje pico, es una señal periódica, tiene que tener un modelo matemático, se lo puede escribir, ya sea a partir de tramos o también a partir de algo que conocemos mucho, que son las series de Fourier, ¿no? ¿Listo? Miren, aquí está, por ejemplo, una representación en frecuencia, ¿no? Ustedes recuerdan lo que permite graficar
voltaje contra frecuencia, es el analizador de espectros, ¿no? El análisis espectral. Y realmente para poder obtener la frecuencia, lo que toca es hacerle una transformada de Fourier, ¿no? Y gracias a esta transformada se pueden mostrar los diferentes voltajes de acuerdo a una variación de frecuencias, ¿no? Este análisis es muy importante, ¿no? En la teoría de señales, en los sistemas de comunicaciones, porque permiten determinar la frecuencia que uno ha utilizado para diseñar e implementar el sistema, por ejemplo, de recepción. Y pues como es, eh, es normal, se pueden incluir, se pueden meter dentro de la señal a enviar, de la señal modulada, de la señal en banda base, se podrían meter otro tipo de señales, de interferencias, como es el ruido, ¿no? Ya sea por diferentes tipos de motivos, ¿no? El ruido eh, más común es el ruido térmico, que se genera dentro de el mismo circuito electrónico, ¿no? También puede haber un ruido atmosférico cuando está húmedo, cuando está lloviendo, ¿no? Cuando está venteando, bueno, este tipo de ruido también es muy importante, ¿no? Y hay otros tipos de ruidos que pueden tener un análisis un poco más matemático, como el ruido blanco, ¿no? El ruido gaussiano, el ruido rosado también. Eh, y si uno hace un análisis espectral, es capaz también de poder identificar este tipo de frecuencias. Y si uno sabe la frecuencia del, de las señales indeseadas, de las señales espurias, de las interferencias, perfectamente con un filtro, ya sea un pasabajos, pasabanda, un pasaltos, un rechazabanda, podemos quitarlo y dejar la señal deseada. Eso es muy chévere. El análisis de Fourier a través de la transformada, a través de las series, es importantísimo, ¿no? En esta materia vamos a ver todo eso, ¿no? Las series y la transformada de Fourier para que podamos identificar las frecuencias que uno está utilizando para enviar las señales, ya sea la modulación AM, FM o PM. Y gracias a eso, pues tenemos que diseñar unos filtros, tenemos que implementar unos circuitos, ya sea en el multisim o en el MATLAB también, ¿no? El MATLAB cada vez es más potente, tiene más toolbooks relacionados con asignaturas propias de la ingeniería electrónica, el toolbox de comunicaciones, bueno, el Simulink, que eso es una barraquera ya antiquísimo, está el Simscape también, ¿no? Y con esos podemos tratar de construir circuitos eléctricos electrónicos para poder emular algún sistema de comunicaciones. Bueno, muchachos, hay unas definiciones, ya conocemos algunas, ¿no? El valor medio, eh, la potencia instantánea, el valor eficaz, ¿listo? La potencia media también, ¿no? No son tan complejos de deducir, es tan solo realizar bien una integral. Si la integral, si la función más bien está a trozos, toca hacerlo por tramos, pero de igual manera se puede calcular la, el valor medio, el valor eficaz, las potencias. Bueno, continuando, está este concepto sobre la potencia media disipada, ¿no? Lo que se disipa es normalmente lo que eh, no se alcanza a transmitir o a capturar. Lo disipado es aquello que se pierde, digamos, ¿no? A través de el calor. Normalmente toda la potencia disipada es la que consume la resistencia, ¿no? Y como la resistencia es una fuente de oposición, ¿no? Al libre flujo de electrones, pues estos cuando hay hartos empiezan a calentarse. El principio de cualquier sistema de calefacción o de calentamiento eléctrico, ¿no? A través de resistencias, ¿no?
y bueno, si se empieza a calentar esto, empieza a disiparse. Si se disipa, pues se pierde un poco de potencia y la señal, pues deseada no es la que uno calcula o la que uno transmite. Bueno, para calcular esta potencia disipada, existen varias formas, ¿no? A través de eh, la fórmula en función de corriente y resistencia o la fórmula en función de voltaje y resistencia, las primeras que se ven, ¿no? Ya sea la que es la integral de 0 a t de la resistencia por la función de la corriente al cuadrado, y lo mismo pues sería la integral de 0 a t por, o más bien el voltaje, la función del voltaje al cuadrado sobre la resistencia, ¿no? En teoría tienen que dar lo mismo, ¿listo? Bueno, la potencia disipada también se la puede calcular con la resistencia por la corriente eficaz al cuadrado, y es lo mismo que decir el voltaje eficaz al cuadrado sobre la resistencia. Y eso, si uno pone en función, por ejemplo, miren esa segunda fórmula que está a la izquierda. Si uno despeja el voltaje en función de la corriente, perfectamente en la segunda opción, por ejemplo, si tomamos uno de los voltajes, voltaje es igual a corriente por resistencia, el voltaje eficaz será igual a la corriente eficaz por la resistencia de abajo se cancela con la que queda arriba y queda corriente eficaz por voltaje eficaz, eso ya lo conocíamos también, ¿no? Bueno, chinos, en la fórmula que está, bueno, las dos fórmulas que están a la derecha, también ya las habíamos mirado. Para calcular el voltaje eficaz hay que hacer esa raíz cuadrada de una integral al cuadrado. Lo mismo para la corriente. Es el valor eficaz o RMS, que normalmente es el voltaje pico, la corriente pico, dividido entre la raíz de 2 o multiplicado por 0.707 aproximadamente. Bueno, al final se menciona una fórmula en la parte de abajo sobre la potencia de C más la potencia C. ¿Listo? Que en general sería la potencia total disipada, ¿no? ¿Listo? Y se puede poner de igual manera en función de corriente o en función de voltaje. Cuando el parámetro DC es cero, pues esta potencia disipada queda muy similar a la potencia simplemente AC. ¿Listo? Ahí está, es muy clarito cuando dice I cuadrado AC EF. EF es de eficaz. ¿Listo? Bueno, listo. Otros tipos de ejemplos chinos, ¿no? Ya los conocemos. Miren, ahí están las características, ¿no? En un voltaje seno. El valor medio es cero. El voltaje eficaz, lo que les decía, el voltaje pico sobre raíz de 2. Miren, si ya hacemos pasar esa señal por un rectificador de media onda, un solo diodo, puede ser ese 1N4004, que es un diodo muy común, o el 4001 también. Podemos obtener este tipo de señales, ¿no? La, la potencia eh, media es el voltaje pico sobre pi, y el voltaje eficaz, el valor medio, perdón, potencia media no, el valor medio es el voltaje pico sobre pi, y el valor eficaz es el voltaje pico dividido entre 2 sobre raíz de 2. Esto es muy coherente, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta en el en un periodo, si uno solamente tiene el hemiciclo positivo y el hemiciclo negativo, pues se fue, se rectificó, efectivamente el voltaje eficaz pues será igual a la mitad del voltaje eficaz cuando está completa, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, aparece ahí un medio, ¿no?
Es como coger el voltaje eficaz y dividirlo entre 2. ¿Listo? Si es, miren, en la parte de abajo de la onda rectificada, donde toda la señal es positiva, el voltaje promedio ya no es cero, ¿no? ¿Listo? Obviamente, porque no se anula, ¿no? La parte positiva ni la negativa, ¿no? Y miren que es igual a 2 veces el voltaje pico sobre pi, que es el doble del voltaje medio de la onda rectificada de media onda, ¿no? Con el rectificador de media onda. Y el voltaje eficaz es el mismo que tiene la señal senoidal sin haberla tratado, ¿no? Miren lo bonito que es esto. Miren la onda triangular, ¿no? En una onda triangular que también es periódica. ¿Cómo generaríamos una onda triangular, chinos? A ver. Bueno, entonces para que se despierten, todas estas señales que ven aquí, quiero que hagan el circuito, voy a crearles la tarea para de hoy en 8, para que todas estas señales las generen con el multisim a partir de amplificadores operacionales. Consulten esos circuitos, esos son muy fáciles. ¿Listo? A ver si el lunes los pillamos, pero consúltenlos o no, los pillamos hoy en 8 más bien, ustedes ya los van a consultar igual. ¿Y cómo se genera la onda triangular? ¿Listo? Y también cómo se genera la onda cuadrada. Y cómo genero la onda cuadrada, pero solo positiva, a partir de una señal senoidal o a partir de una señal DC. Verán, les hago una pregunta, les voy a dar una pista. ¿Qué pasa si en un amplificador operacional en modo diferencial, no en modo inversor o en modo no inversor, sino en modo diferencial? ¿Qué pasa si en el nodo no inversor se le pone un voltaje mayor al voltaje del nodo inversor? ¿Cuál es la salida, chinos? Oh, esa es la No clave. estoy como el... Es más BCC, ¿no? Es menos BCC, ¿no? Porque si en el nodo inversor hay un voltaje más grande que en el nodo no inversor, entonces la diferencia de potencial es negativa. Entonces se polariza, como no lo estoy realimentando, se polariza la salida de forma negativa. Entonces saldría menos BCC. Con eso podría yo generar el pulso cuadrado hacia abajo. Una vez cambie esa polaridad, inmediatamente se vuelve positivo. Entonces yo estoy sacando una señal entre menos BCC y más BCC. Perfectamente quedaría una señal cuadrada. ¿Listo? Ahora si le meto un diodo, esa señal cuadrada, ¿qué hago, chinos? Lo que estoy haciendo es polarizando el diodo de forma directa o de forma inversa en algunas situaciones. Lo que estoy haciendo es que si tengo por ahí un condensador o un circuito de carga y descarga rápido, perfectamente puedo generar una señal triangular. ¿Listo? Si un condensador se descarga rápido, se comporta como si fuera una rampa y no una exponente, una exponencial como normalmente es la descarga de un condensador, ¿no? La carga y descarga de un condensador es exponencial, ¿no? Entonces, ¿saben qué verán? Hagamos, bueno, ahorita cuadramos las tareas, pero ya saben qué tienen que hacer. Tienen que participar, entre más participen, menos tareas. Si se quedan mudos, entonces les dejo consultas. Bueno, entonces la señal triangular, el voltaje medio es cero. El voltaje eficaz es el voltaje pico sobre la raíz de 3. Miren que es similar también, ¿no? Y podríamos estar calculándolo. Bueno, es más, lo tenemos que calcular también. En el voltaje, en la señal cuadrada, el voltaje medio de igual manera tiene que ser cero, porque tiene el mismo valor en el hemiciclo positivo que en el hemiciclo negativo. Y el voltaje eficaz es igual al voltaje pico.
¿listo? O al voltaje pico pico, medios, listo. Y si tengo una señal cuadrada totalmente positiva, es decir, de 0 a 5 voltios, no de menos 5 a 5, que también es muy común utilizarla, se utiliza mucho en sistemas de comunicaciones. El voltaje medio es VA medios y el voltaje eficaz es VA sobre la raíz de 2, que es como la señal senoidal también. Bueno, chicos, pues miren, bueno, aquí había un ejercicio que es muy simple, ¿no? ¿Listo? El voltaje pico nos da el voltaje eh, promedio, ¿no? ¿Sí? Aunque el voltaje promedio tiene un valor diferente de cero siempre y cuando la señal tenga hemiciclo positivo y negativo, o más bien, el hemiciclo negativo tenga un offset. ¿Listo? Entonces, eh, bueno, cuando les suba esta presentación, quiero que respondan esas dos preguntas, ¿no? Entonces, el valor eficaz, ¿cuánto vale, chinos? Es muy fácil, ¿no? Y la potencia total disipada en una resistencia R. Ahí les da la resistencia, ¿no? En el primero es de 1K, en el segundo es de 100. Muy fácil, pueden ustedes utilizar eh, la fórmula que está anteriormente. Bueno, las señales periódicas. ¿Qué es una señal periódica? Pues una señal que se repite cada determinado tiempo. Hay señales que no son periódicas, ¿no? Listo, el ruido, por ejemplo. El ruido no es periódico. Listo, pero hay señales que sí. Si uno tiene cualquier tipo de señal que esté generando, como por ejemplo ahorita mismo estamos trabajando con la voz, nuestro periodo es diferente. ¿Por qué? Porque nos quedamos callados, cambiamos la amplitud, la gravedad, la potencia con que se habla, ¿no? Entonces la voz no es periódica, sí es continua. ¿Listo? Podría llegar a ser periódica en un instante o en un periodo de tiempo determinado, pero no es periódica. Pero hay señales que son periódicas, por ejemplo, la señal que utilizamos para transmitir información con la modulación AM, ¿no? Tengo la fuente, que es la voz, por ejemplo, y tengo la portadora, que es un generador de señal eh, senoidal. Si las multiplico, ¿listo? O más bien, si hago variar la amplitud, más bien, la amplitud de la fuente en función de la portadora, lo que estoy haciendo es multiplicándolas. ¿Listo? Si las multiplico, lo que estoy haciendo es generando eh, un análisis pues, espectral de, de, la, de la frecuencia de corte y los armónicos. ¿Listo? Esa señal modulada sí puede ser periódica. ¿Listo? Entonces, existen señales periódicas en los sistemas reales de comunicaciones. ¿Listo? Uno se imagina siempre que las señales periódicas son puramente matemáticas o analíticas o ideales, pero en la realidad debemos hacer que una señal sea periódica. ¿Listo? Bueno, el periodo se simboliza con la T, ya sabemos. ¿Listo? Es el inverso de la frecuencia. Si esa frecuencia la multiplicamos por 2 piques angulares, bueno, ya sabemos, chicos. ¿Listo? Bueno, abajo también está otra definición de la función periódica, donde n es un valor desde 0 hasta el infinito. Ya sea, miren, positivo o negativo. Son los enteros positivos y negativos. ¿Listo? O son solamente los enteros. Bueno, chicos, verán, aquí hay un ejemplo. ¿Cuál es el periodo de esta función, chicos? A ver, ¿quién me dice cuál es el periodo de esta función? Si tengo coseno de t tercios más coseno de t cuartos.
¿Cuál es el coseno de esa función? ¿Cuál es el periodo de esa función, chicos? Entonces, ¿cómo era que le calculábamos el periodo? Si sabíamos el valor que está multiplicando a la t. La frecuencia angular sobre 2pi. No. Ahí lo que hiciste con esa fórmula es calcular la frecuencia lineal, la frecuencia en Hertz. W sobre 2pi es F. ¿Cuál es el periodo? ¿Cómo calculo el periodo? Si sé la función, coseno de t tercios nomás. Por ejemplo, les hago una pregunta, a ver, hagamos el razonamiento. ¿Cuál es el periodo de seno de WT? Empecemos por ahí, a ver. Sería pi, ¿Mm? ¿Cómo lo calculaste? porque, o sea, el seno, o sea, tiene su, o sea, en los radianes, en cada punto tiene su parte en donde llega a cero, Claro. calculándolo, pues, bien. Pero si no sé el valor de W, ¿cómo calculo el periodo? 1/la frecuencia, profe. Exactamente, ese es el periodo. 1 sobre la frecuencia. Si tienes la frecuencia, entonces, ¿cómo haces? A ver, ¿cuánto es el coseno? ¿Cuánto es el periodo del coseno de t tercios? A ver, ya saben ustedes cómo calcular el periodo. WT es igual a 2πf. ¿Listo? WT es igual a 2πf. Ahora sí, si reemplazo en vez de f, reemplazo el periodo, me quedaría 2pi sobre t. ¿Listo? O sea que W es igual a 2pi sobre t. O sea que el periodo es igual a 2pi sobre W. ¿Listo? Y W es el valor que acompaña a la t en este ejemplo. En este ejemplo es un tercio. 2pi sobre un tercio, ¿cuánto da? ¿Cuánto? 6pi. 6pi. Listo. ¿Cuánto da el periodo de coseno de t cuartos? 8pi. Ahora sí, ¿cuánto es el periodo de la suma de coseno de t tercios más coseno de t cuartos? El primero es 6pi, el segundo es 8pi. Entonces, un número que sea un submúltiplo o un denominador común entre 6 y 8. ¿Cuál es? Que los contenga los dos números. 2 podría ser. No, el 2 no los contiene a los dos. Un número que contenga a los dos. El más fácil de todos. ¿Qué pasa si los multiplico? ¿Cómo? 24. 24. Entonces el periodo es 24pi. ¿Listo? Así es fácil de, ¿de qué es? De calcularlo. ¿Listo? Es facilito. Entonces no se olviden, el periodo es igual a 2pi sobre W. ¿Listo? Y si lo hago en función de f, es igual a 1 sobre f. Listo, chinos. Miren cómo se muestra aquí en este ejemplo. Miren, entonces, el periodo es t. Entonces, si yo tengo que el coseno de t minúscula más t, que es el periodo sobre 3, más el coseno de t minúscula más t, que es el periodo sobre 4, debe ser igual al coseno de t tercios más el coseno de t cuartos. ¿Listo? Entonces, mire que
ahí está cómo hacerlo, ¿no? Necesitamos calcular esa K. ¿Listo? El coseno de X es igual al coseno de X más 2pi K. ¿Listo? Miren, ahí está la relación. T tercios es igual a 2K1pi. T cuartos es igual a 2K2pi. ¿Listo? Lo que tengo que hacer es calcular las K. Ya las calculamos, verán. Las habíamos hecho, miren, ahí está. En el primero es 6, en el segundo es 8. ¿Listo? Y entonces, el número que contiene tanto al 6 como al 8 es el 24. Uno puede decir es el 48, sí, pero el 48 ya es muy grande, existe un número más chiquito. El 12 no es, el 12 solo contiene al 6, al 8 no. ¿Listo? El 18 contiene al 6, al 8 no. El 24 contiene al 6 y al 8, de manera exacta. ¿Listo? Aquí está otra forma, otro tipo de razonamiento, pero el más fácil es el que hicimos de primero. ¿Listo? Primero calculo el periodo de la primera señal, después el de la segunda, después encuentro un número que los contenga a los dos. Y listo. ¿Listo, chinos? Miren, ahí está cómo sería la señal. ¿Listo? Se repite cada 24 pi. ¿Listo? Es periódica la señal. Es periódica. Y se repite cada 24 pi. Bueno. Listo. Funciones periódicas, ¿no? También. Pueden haber, miren, ahí está, para encontrarlo, ¿no? WT es igual a 2πn. W2T es igual a 2πn. ¿Listo? Entonces la relación entre la primera W1 sobre W2 es igual a M sobre N, que son los números que acabamos de encontrar, ¿no? ¿Listo? Y debe ser un número racional. ¿Qué significa racional? Que se pueda expresar en función de fraccionarios, ¿no? Porque hay números que no se pueden expresar en función de fraccionarios, ¿no? ¿Listo? Por ejemplo, el pi es irracional, ¿no? Por ejemplo, todas las raíces. La raíz cuadrada de 2 es irracional. ¿Listo? El número e es irracional. Hay números que no los puedo expresar en función de fracciones. Casi todos sí se pueden, otros no. Ya son irracionales. Verán este ejemplo, chicos. Entonces, bien, pues, si tengo yo estas dos señales, la función coseno de 3t más coseno de pi más 3 todo por t, no es periódica. Y miren por qué. El W1 es 3, como está clarito ahí. Y el W2 es 3 más pi. ¿Listo? Ahora sí, si divido esos dos, 3 sobre 3 más pi no me va a dar nunca un número racional. Siempre me va a dar un número irracional. ¿Listo? Por lo tanto, esa señal puede tener un comportamiento similar a la que vimos anteriormente, ¿no? Miren, es parecida, ¿no? Que tiene las dos crestas grandes, los dos valles grandes, las dos crestas chiquitas, los dos valles chiquitos, pero no tiene un periodo definido. ¿Listo? Entonces es irracional ese periodo. Por lo tanto, no es periódica. ¿Listo? Esa relación es irracional, por lo tanto, la función es no periódica. Listo, chinos, miren, ahí está. Esto es otra tarea, entonces. Entonces, tengo seno de t más seno de t más pi medios. Es así, ¿no? Sí, profe. Sí, ¿no? De t más pi medios. ¿Listo? Entonces miren el último ejemplo, miren este ejemplo. Ahí están viendo no. El anterior. ¿Se acuerdan que teníamos que si por ejemplo tengo seno de
de W1 T más seno de W2 T, tengo que yo dividir W1 sobre W2 y tiene que ser esto racional. Ahora sí hago lo mismo acá, que me quedaría 1 sobre 1 más pi medios. Esto no me queda, esto es irracional. Entonces no tiene periodo, ¿listo? No es. Acabábamos de ver ese pedacito. No se puede, por más de que descompongamos esta señal, no se puede. ¿Por qué? Porque me queda seno de t más coseno de t, y esto no es periódico, más coseno. Aquí es coseno. ¿Cómo quedaría entonces? A ver. Chinos. Entonces, el coseno en función del seno, ¿a qué es igual? A seno de W2, pero de t más. ¿Listo? Entonces voy a hacer ese análisis, ¿no? Quedaría W1 sobre, me quedaría acá W2 más pi medios. O sea que esto es irracional, chinos. ¿Listo? Es irracional. Tampoco es no periódica. Listo, y la última. La última es ¿cuál es el periodo? Si tengo f de t, es igual al seno de la raíz de 2t. Entonces me quedaría, el periodo es igual a 2pi sobre w. Esto es lo mismo que decir 2pi sobre raíz de 2. Y esto me quedaría raíz de 2pi. ¿Listo? ¿Sí puede ser periódica? Chinos, ¿qué dicen ustedes? Pero hablen, carajo. Yo creo que no, profe, ¿Por qué? A ver. porque pues si le damos valores, no da un valor exacto. No da un valor racional, Ajá, sería. Porque eso, exacto, pues racional. Ajá, exacto, eso. ningún irracional tiene exacto. La raíz cuadrada tiene números infinitos, la raíz cuadrada de 2. Entonces no lo podemos expresar, pues, sí. Yo creo que es no periódica, ¿no?